Sin llorar me dejaste en la estación. Sin llorar mientras te ibas alejando. Mi papá, enamorado por su trabajo, por sus máquinas, por su guitarra, por sus hijos. Sin llorar con un paño. Lo honro con la música porque yo soy de los hijos la única que tocó guitarra. Me dio como esos pinitos en la guitarra. Una persona que, a pesar de que era discapacitada, daba mucho ejemplo, no solo para la vereda, sino para el país. Me lo mató, porque lo mató. Un homicidio ocurrido en el sector de Palmas del Guayabito. Alguien tuvo que haber escuchado algo, visto algo, saber algo. Empiezo a enterarme de que en la oscuridad se escuchaba cuando mi papá se quejaba y gritaba. Yo escuché unos gritos. Jesús confiaba en Libardo, como un buen amigo. Yo personalmente todavía pues no lo creo. No sé pues hasta dónde será cierto lo que dicen, ¿no? Una persona tan amigos y como tan de la casa, que don Jesús decía que él era toda la vida, habían sido amigos, habían trabajado juntos. Nadie vio lo sucedido, no hubo un testigo presencial. Solo una persona sabía la verdad, la esposa de Jesús Orlando Sánchez. Nora, cuénteme, ¿qué pasó con Orlando? Cada vez me daba una versión diferente. ¿Qué pasó ese día? No, señora, yo no doy declaraciones. Pero esa mujer no le mostraba a usted nada, quietecita. ¿Qué le tiene que decir al hijo de su esposo que está acá tratando de obtener respuestas? Yo le juré a mi padre que íbamos a descubrir por qué lo mataron, quién lo mató, las razones y que los culpables pagarían. Usted está desaparecida hace 2 años y medio con mi hermano, ¿usted qué es lo que le pasa? Buenas noches. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pero cuando detrás de esa mujer hay otro hombre, ese viejo refrán que refleja nobleza y virtud pierde todo su sentido. No hay una sola persona en Cimitarra, Santander, que no haya hablado sobre el misterioso asesinato en Los Guayabitos de un gran hombre, un querido carpintero local, que no podía usar sus piernas, pero que trabajaba día y noche y cantaba mientras lo hacía. Pero lo que más asombro genera hasta el día de hoy es la naturaleza del crimen fríamente calculado y lo que sucedió después en los estrados judiciales. Gloria Lozano viajó a Cimitarra detrás del rastro, el rastro de un asesino en las tinieblas. Mañana, cuando abra los ojos y no me veas, ya no estaré aquí. Mi papá era un hombre muy sabio. Siempre me habló con el ejemplo. Ya no estarán mis labios para besar los tuyos. Como dice el dicho, él hacía el bien y no miraba a quién. Eso también es algo que recuerdo mucho de mi papá, enamorado por su trabajo, por sus máquinas, por su guitarra, por sus hijos. Entonces vas a extrañarme. Sería un poquito. Y luego comprenderás cuánta falta y hago. Fue un hombre muy consentidor, muy amable, muy gente. La vida le enseñó a trabajar mucho por lo que él quería. No me siento mejor, pero te tanto amor. Ahora me das como pago tu indiferencia. Esta es la historia de Jesús Orlando Sánchez. Voy a reprochar, te lo puedo asegurar. Un hombre que componía sus canciones para narrar a punta de melodías sus propias experiencias.
Además de cantar en sus ratos libres, que ya esté junto a ti. Jesús Orlando Sánchez fue un hombre que dedicó su vida entera a trabajar con la madera. Nació en el municipio de La Belleza, Santander, y desde que era muy joven aprendió el hermoso arte de la carpintería. Con esfuerzo, paciencia y dedicación, logró comprar las máquinas que necesitaba para tener su propio negocio con el que podría mantener a toda su familia. En 1981 se casó con Azucena, su primera esposa, con la que tuvo 2 hijos, José Manuel y Magali Sánchez. Pero con el paso de los años la relación se fue deteriorando hasta que se acabó. Cuando cumplió 38 años, su vida tuvo un vuelco de 180 grados. Unos delincuentes le dieron varias puñaladas en la espalda cuando él intentaba defender a un amigo que estaba siendo asaltado en un sector del sur de Bogotá. Una de las heridas fue en la tercera vértebra de la columna. Ese día, la suerte no estuvo con él. Porque a raíz de ese incidente, Jesús quedó parapléjico y sus piernas, desde ese día, no le volvieron a funcionar. Cuando él sufrió el accidente, se lo llevaron todavía hasta Estados Unidos para que él volviera a caminar, pero no fue posible. Su hermana Clemencia lo inscribió a Teletón y por eso logró recibir ayuda de inmediato para que reiniciara su nueva vida. Él siguió adelante. Él siguió con sus maderas porque él siempre decía que él no, así hubiera quedado en silla de ruedas, pero que él seguiría adelante con sus maderas. Y así fue. Jesús Orlando siguió adelante. Le colocaron unas prótesis que le llegaban a la cintura. Con esas prótesis, él lo amarraban, así lo amarraban a un palo para poder trabajar, para poder manejar una sinfín que tenía. Y ahí era donde él trabajaba día y noche. Jesús Orlando tenía su taller en Bogotá, pero un día su médico le recomendó que se fuera a vivir a Tierra Caliente. Le dijo que un clima cálido le caería mucho mejor a su discapacidad. Él le hizo caso y se fue al municipio de Florian, Santander. José Manuel Sánchez es uno de los hijos de Jesús. Mi papá se instaló allí con su taller para trabajar. A mediados del año 2000 y tan solo unos días después de su llegada al pueblo, conoció a esta mujer, María Norilce Romero. Quienes fueron testigos de ese momento aseguran que fue amor a primera vista. Empezaron un romance como de amistad, como de amigos. ¿Se enamoraron? Sí, claro, claro. Gerardo Ariza fue amigo inseparable de Jesús y padrino de uno de sus hijos. Dijo, no, Gerardo, pues esa muchacha me parece como una persona de familia humilde, me colabora, me lidera. Supe por boca de la mamá de Norilce, la señora Mariela, que mi papá, a pesar de su discapacidad, no entiendo cómo lo hacía, conseguía un caballo, se montaba en un caballo y se iba hasta donde estuviera Norilce. Y así empezó esta historia de amor. La quiso, la apoyó, la respetaba, la quería. Eso nos lo hizo ver a todos nosotros. El refugio donde me gusta esconder. Jesús formó su segundo hogar con Norilce y le dio todo lo que un buen hombre enamorado le puede entregar a una mujer. Sentía muy orgulloso de que había conseguido una mujer que lo estaba apoyando. Este sentimiento era mutuo. Norilce se comprometió con él. No le importó que fuera discapacitado. Al contrario, lo ayudaba en sus quehaceres diarios,
y se convirtió en su alma gemela a pesar de que ella era 25 años menor que él. Magali Sánchez es hija de Jesús. Ella sí estaba muy al pendiente de mi papá, que su ropa, la comida. Pues a mi papá cuando él estaba trabajando tocaba alcanzarle las cosas y eso, y estaba muy al pendiente. Se veía esa dedicación. El negocio de la madera prosperaba. Jesús Orlando tenía una gran cantidad de pedidos a pueblos cercanos de Florián, así que decidió contratar un ayudante. Norilce le presentó a Libardo López, un viejo amigo, paisano de ella y oriundo también de esa misma región de Santander. A él también le gustaba la carpintería. Libardo le pidió trabajo a mi papá lo hizo, le dio empleo. Con el paso del tiempo, Libardo se convirtió en la mano derecha de Jesús y se hicieron buenos amigos. Elsa Sánchez es la hermana de Jesús. Me decía que era que Libardo le ayudaba mucho, que le colaboraba con la madera, que le colaboraba con ir y llevar los pedidos y traerlo. Después de unos cuantos meses de vivir en Florián, Jesús Orlando decide radicarse cerca de Cimitarra, Santander. Él compró una casa en un corregimiento llamado Los Guayabitos, ubicado a 10 minutos de Puerto Araujo. Y este es el telón de fondo de nuestra historia. Los Guayabitos es un pequeño corregimiento de unos 1000 habitantes. Su actividad económica es la pesca y la madera. Carece de servicios públicos permanentes y su temperatura es de 35 grados centígrados. Jesús creía que teniendo su negocio sobre esta importante avenida del país, obtendría mejores beneficios económicos. Acá llegó Orlando y Libardo y Nora. Ellos los tres se vinieron para acá, porque Libardo se vino con el trasteo, o sea, ayudarle. Jesús, en medio de sus limitaciones, se sentía feliz de poder contar con la valiosa ayuda de Libardo y se sintió aún más feliz cuando Libardo decidió quedarse con ellos en Los Guayabitos. Lo acogió tanto así que le brindó su casa, le brindó su amistad, le brindó todo lo que se le brinda a alguien cuando quieres entregar algo así sin escatimar en nada. Sabía que entre los dos, el negocio de la carpintería prosperaría aún más. Mi papá fue muy buena persona con el señor. Libardo, él los primeros días, él vivía acá con ellos, sí, como la familia y como el trabajador de confianza. Ser discapacitado no era ningún problema para Jesús. Imagínate el esfuerzo de un señor en silla de ruedas que tiene que ponerse de pie con la ayuda de unos aparatos. Mientras Libardo y Jesús trabajaban, Norilce los atendía, les cocinaba y estaba pendiente de lo que su esposo necesitara. Eduardo Santamaría era amigo y vecino de Jesús. Era cariñosa con el hombre. Las comidas al día, el ayunito, el almuerzo, la comida. Para bañarlo todo, porque no tocaba bañarlo. El amor entre Norilce y Jesús crecía con el tiempo. Después de 4 años de unión, ella le dio una hermosa noticia a Jesús. Ella estaba embarazada, pues, o sea, se pensaba de que por la discapacidad de él, pues era imposible, ¿cierto? Pero se dio sus mañas. Nació Yohitan. Me acuerdo tanto que yo fui y llevé a Nora al hospital. Esa madrugada fue bonita. Me regalaron a mi hermanito. Un hermoso niño, muy parecido a él, muy lindo.
y tengo el orgullo de que soy la tía y soy la madrina de ese niño. Durante los siguientes 5 años, Libardo continuó trabajando al lado de Jesús y la amistad entre Norilce, Libardo y Jesús se fortalecía. A mediados de 2010, Norilce quedó embarazada de nuevo cuando Johan tenía 5 años. Y nació Carol. Jesús y Norilce eran felices con sus 2 hijos. Jesús Orlando salía todas las noches con su hijo Johan por esta carretera. Desde su casa no salía la señal de celular y él acostumbraba a llamar habitualmente a sus hijos José y Magali y a sus hermanas que viven en Bogotá. Johan lo acompañaba y le ayudaba a empujar la silla de ruedas. Mi papá me llamaba varias veces a la semana, porque yo acá le recibía la artesanía, en ocasiones para repartirla pues en los puntos donde la vendía. El 29 de enero de 2011, Jesús salió como de costumbre por esta misma carretera. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Iba hacia el mismo punto del pueblo en donde sale la señal de celular, pero primero pasó por la casa de su amiga Nelly. Él estuvo aquí en mi casa, estuvo hablando con mi marido, estuvimos dialogando ahí un rato, ya él se despidió. La noche era muy oscura. No había luz en la vereda. Las calles estaban solitarias. Jesús se dirigió hasta esta esquina, se ubicó para llamar por celular cuando fue sorprendido por un hombre. No se sabe exactamente qué pasó, pero tuvo que haber sido muy violento y muy doloroso. La tranquilidad de esta silenciosa noche fue interrumpida por los gritos de Jesús pidiendo auxilio. Mari fue una de las primeras en escuchar desde su casa. No, estábamos en televisión con mi mamá y mis hermanos. Nos salimos corriendo y escuchamos unos gritos. Sí. Entonces llegamos a donde estaba el señor. Rosa es la mamá de Mari. Ella también escuchó los alarmantes gritos. Yo estaba recogiendo una ropa y entonces yo escuché que gritaban auxilio. Su amigo Eduardo Santamaría, que vive muy cerca al lugar de los hechos, también los escuchó. Como eso esa parte era oscura, entonces yo pensé que eran muchachos que se hacían caminaría ahí. Nosotros llegamos al punto donde estaba el señor y sí, mi mamá fue al caserío a avisar y yo me quedé con el señor ahí. El señor estaba tirado ahí en la silla y pues ya estaba todo chorreado de sangre y salía sangre por todos lados. ¿Qué es lo que usted hace exactamente? No, yo solo me quedo al pie del señor observándolo y ya, pero nunca lo llegué a tocar ni nada. Yo salí corriendo y lo encontré ya tirado. Pues yo lo fui a auxiliar, a mí no me dejaron porque pues que pronto dejaba la huella ahí, entonces ya me embalaba yo, entonces no, de ahí tirado y ahí lo dejaron. ¿El qué te decía? Él me decía, mija, ayúdeme, porque él me estiraba las manos, ayúdame por favor. Mientras tanto, se corría la noticia por toda la vereda. Cuando ustedes llegaron al lugar de los hechos, ¿él ya estaba muerto? No, todavía estaba vivo, estaba agonizando. Él iba a hablar y se le venía harta sangre por la boca y por la nariz. ¿Alguien intentó auxiliarlo? Sí, yo le dije a un viejito, yo le dije, ay, qué pecado, siéntelo para que no ahogue con la sangre. Entonces, él iba a sentar, pues entonces otro le dijo que no se podía tocar. ¿Quién querría hacerle daño a este hombre en silla de ruedas que trabajaba honestamente en el pueblo y no le hacía ningún daño a nadie? ¿Él en algún momento le dice quién fue el culpable? No, él no me dijo nada. Pero había una pequeña pista. Mari, quien lo estaba tratando de auxiliar mientras Jesús le decía que lo ayudara, vio algo. Y de repente entonces usted ve que un señor va corriendo mientras él le dice esas palabras. Sí, señor, ella va corriendo y se mete para allá. Se mete por el montecito de allá.
Los vecinos y amigos de Jesús llamaron de inmediato a la estación de policía de Puerto Araujo, que está ubicada a tan solo unos 5 minutos del caserío. Ese fue el mismo tiempo que se demoró en llegar la patrulla, pero lastimosamente cuando llegaron, Jesús ya había muerto. Los habitantes de la vereda Los Guayabitos jamás olvidarán ese 29 de enero de 2011, donde la tranquilidad de este pequeño corregimiento fue invadida por un cruel asesinato, el asesinato de Jesús Orlando Sánchez. Si el asesino de Jesús quería aprovechar las tinieblas y la oscuridad para ocultar su identidad, subestimó un hecho: las viviendas que estaban cerca al punto donde perpetró su crimen. Desde allí hubo quien escuchara y viera claramente a pesar de la oscuridad. Además, este jamás pudo haber sido un crimen perfecto por otra razón. Segundos antes de morir, Jesús alcanzó a dar una pista clave sobre la identidad de su asesino. ¿Qué pista? ¿A quién? Así continúa la investigación de Gloria Lozano, asesino en las tinieblas. Cuentan los vecinos que el asesino habría estado escondido en esta esquina, entre este poste y este árbol, esperando el momento oportuno para que Jesús Orlando llegara hasta esta esquina. Y es que este es uno de los pocos puntos en donde coge la señal de celular. Él habitualmente y todas las noches llamaba a sus hijos y a sus hermanas en Bogotá. Y fue precisamente ese momento que aprovechó el asesino para propinarle varias punzadas en el cuello, brazos y abdomen. Heridas que le causaron la muerte. Los policías acordonaron la zona, retiraron a los curiosos y empezaron a trabajar en la escena del crimen. Soy el subintendente Hermes Rodríguez Torres, jefe de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Cimitarra, Santander. Nuestro reto, establecer cuál fue la persona que le quitó la vida al señor Jesús Orlando Sánchez. Medicina Legal llegó para hacer el levantamiento del cadáver. Nuestro objetivo, lograr recaudar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Buenas noches, señoras y señores, soy el subintendente Hermes Rodríguez Torres. El subintendente Hermes Rodríguez empezó a hablar con los vecinos para intentar tener un indicio del asesino. Y me colaboren con toda la información que ustedes puedan darme. Norilce se entera de la muerte de su esposo cuando las autoridades llegan hasta su casa y le cuentan lo que sucedió. Sandra es su mejor amiga. Solamente la pasó fue llorando y llorando. Al lugar de los hechos llegó Libardo, el amigo y empleado de Jesús. Llegó sin camisa porque la tenía envuelta en su brazo y sorprendió a las autoridades entregándoles el arma asesina. Llegó el man, Libardo sin camisa y con la camisa doblada, aquí por bajo el sobaco, y él era con un celular haciéndose el pendejo, que llamando, que tal, que tal. Entonces resulta que en el suelo había una cachita de pasta con el pedazo de lima en el suelo, y él la recogió y la tenía en la mano, envuelta en la camisa. Según la manifestación de este señor, Libardo, dice que recogió o tomó ese elemento ya que estaba siendo pisoteado por las personas que habían llegado al lugar donde estaba la víctima, el señor Jesús Orlando. Al parecer este hombre entonces estaba obrando como amigo, de buena fe, entregando el arma para que no fuera pisoteada. Inicialmente se creía eso por parte de los investigadores. Como medida preventiva, las autoridades detienen a Libardo. Se lo llevan para la estación de policía de Puerto Araujo mientras avanzan las investigaciones. Era obvio que el arma asesina tuviera las huellas de Libardo, porque él, actuando de manera rápida para evitar que se perdiera, la recogió del suelo y la entregó a la policía, según lo manifestó él mismo. Pero en ese momento, las autoridades no tenían pruebas suficientes para acusarlo del crimen. A medida que fue transcurriendo el tiempo, que fue pasando las horas de esa noche, empezamos a notar algunas inconsistencias en el caso. ¿Cuáles eran esas inconsistencias? Primero que todo, el señor tenía, o se le notaba un nerviosismo grande. Siempre era mirando al piso, no miraba de frente. Entonces a nosotros nos generaba la duda del por qué esta situación. ¿Será que Libardo sí mató a su amigo Jesús Orlando?
¿Por qué lo habría querido matar? Eran algunas de las preguntas que se hacían los pobladores de Los Guayabitos. Nadie vio lo sucedido, no hubo un testigo presencial. Por tal motivo iniciamos la labor investigativa, tomamos entrevistas. Pero las autoridades continuaban trabajando en la escena del crimen y encontraron este pedazo de metal que correspondía a la otra parte del arma asesina. Hasta ese momento, nadie se había percatado que el arma que entregó Libardo se había partido en dos y que hacía falta esta punta afilada con la que se le propinaron las punzadas a Jesús. Este elemento se recolecta, se embala y se envía al Instituto Nacional de Medicina Legal a fin de que se determinen perfiles genéticos. ¿En qué consisten estos perfiles genéticos? En establecer si había sangre de la víctima o de un tercero. Esta otra mitad del arma debería tener las huellas del verdadero asesino, de un tercero. Esta duda se sembró durante la investigación. Mientras tanto, en Bogotá, la familia de Jesús Orlando se estaba enterando de lo que le había ocurrido. En verdad que es algo confuso. Yo sentía tristeza, mucha tristeza, de pensar que esperaron solamente que mi papá estuviera solo para que poderle ocasionar ese daño. Esa noche yo no dormí y cerraba los ojos y veía la guitarra de mi papá, sus cosas. La familia de Jesús se fue rápidamente para Los Guayabitos. Pero pasa algo extraño. A medida que me voy acercando quiero que pase algo y no llegar. Tenía miedo de ver lo que iba a ver. Querían saber la verdad, querían encontrar respuestas. Vi el ataúd y no me impactó, no lo vi por dentro. A mí lo que me dolió fue entrar a la pieza y ver que mi papá no estaba ni en la silla de ruedas ni en la cama. Y que la guitarra que estaba ya colgada no estaba sonando. Después de 36 horas de permanecer detenido, Libardo es dejado en libertad por vencimiento de términos y falta de pruebas. Sin embargo, la policía aún no entendía por qué Libardo acudió a la escena del crimen y les entregó el arma asesina. La única prueba contundente que tenían las autoridades era la punta de la lima, pero los resultados para establecer el ADN y las huellas se demorarían algunos meses. Los restos de Jesús Orlando fueron trasladados hasta aquí, el cementerio del sur de Bogotá. Por obvias razones, Norilce tuvo que viajar con sus 2 hijos desde Los Guayabitos hacia la capital. Ella se hospedó durante varios días en la casa de Elsa, la hermana de Jesús Orlando. Pero Elsa empezó a notar algo extraño en su actitud. Algo llamaba su atención. Nunca la vio ni triste ni acongojada. ¿Por qué? Yo siempre le decía: Nora, cuénteme qué pasó con Orlando. Cada vez me daba una versión diferente. Le dije yo un día: mire, si usted no me cuenta, algún día me lo contará. Pero Elsa comenzó a sospechar que Norilce sabía algo más, pero por alguna razón no lo estaba compartiendo con la familia. Y antes de poder averiguarlo, Norilce empacó maletas y dijo que se devolvía para Los Guayabitos. Por razones incomprensibles para la familia, Norilce dejó a Johan, el mayor de sus 2 hijos, para que su tía Elsa lo cuidara, y se llevó solo a su hija menor Carol, aunque ellos no entendieron muy bien por qué lo había hecho. Sin embargo, Elsa y Norilce acordaron hacerlo a través de una custodia temporal. Lo tuve aquí por 6, 7 meses, lo tuve estudiando, fueron unos momentos muy felices. Jugábamos, íbamos al parque, jugábamos parqués, hacíamos las tareas. Fueron ratos inolvidables. Mientras Elsa cuidaba a Johan, la policía continuaba adelantando la investigación para encontrar al asesino de Jesús. Norilce regresa a Los Guayabitos, a su casa. Para extrañeza de la familia, la fiscalía nunca la interrogó, a pesar de que para mucha gente era evidente que ella no estaba triste por la muerte de Jesús. Para esa misma fecha, el único sospechoso de la fiscalía, Libardo, había desaparecido.
Al parecer coge rumbo a la ciudad de Bogotá, donde tenía su residencia, donde tenía su familia. Después de 6 meses, es decir, a mediados de julio de 2011, volvió Norilce a Bogotá, a la casa de Elsa, a recoger a su hijo. Ella llegó y dijo que se lo llevaba porque era su hijo. Y Norilce desapareció con Johan y su pequeña hija Carol. La familia de su difunto marido nunca supo para dónde se fue ni en dónde estaba viviendo. También cambió su número celular. A mediados de enero de 2012, casi un año después del asesinato, la Fiscalía descubrió algo muy valioso dentro de la investigación. ¿Se acuerdan del pedazo de lima que la policía encontró en la escena del crimen? Libardo nunca se dio cuenta de que la lima se había partido en 2. Recordemos que en la punta había huellas y ADN, y las autoridades hallarían al verdadero responsable del asesinato de Jesús, es decir, a un tercero. Pero lo que las autoridades hallaron fueron las huellas de Libardo. Pero no solo eso lo convertía en culpable. Las autoridades lograron establecer, a través de las entrevistas que le hicieron a los pobladores de los Guayabitos, que Jesús Orlando, antes de morir, alcanzó a decir quién era su asesino. ¿Se acuerdan de Mari, la última persona que vio con vida a Jesús? Yo solo le pregunté que quién le había hecho eso, entonces él me dijo que Libardo. Mari le contó a su mamá la confesión que le había hecho Jesús antes de morir. Ella se quedó parada al pie de él y le dijo, ay, don Orlando, ¿qué le pasó? Entonces le contestó él, ay, mamita, Libardo me mató. Su amigo Santa María también escuchó unos gritos llenos de confesiones. Libardo me está matando, auxilio. ¿Usted alcanzó a escuchar, Libardo me está matando? Claro, pues yo pensé que eso era como una recocha. Sí, yo no pensé que así. Por eso, el 18 de febrero de 2012, la Fiscalía dicta orden de captura contra Libardo López y lo acusaron formalmente de ser el asesino de Jesús Orlando Sánchez. Cuando se hace la captura de Libardo en Bogotá, ¿el qué dice? Al llevar la persona al juez control de garantías, no acepta los cargos. No acepta ser el culpable o el homicida del señor Orlando Sánchez. Sin embargo, la Fiscalía pidió la medida de aseguramiento y Libardo López fue recluido en la cárcel Modelo de Bogotá mientras un juez dictara su sentencia. Pero las razones del por qué Libardo había asesinado a Jesús dejaría indignada a la familia. Y yo empecé a atar caos. Días antes de la muerte de Jesús, José habló con su padre y él le comentó a su hijo que Libardo lo estaba robando. Por eso José Manuel habló personalmente con Libardo. Sí le dije que no se metiera con mi papá de esa manera, que si se iban a respetar y a entenderse en los negocios que lo hicieran, que mejor no continuaran porque de pronto pasaba algo que todos íbamos a lamentar. La familia también llegó a la conclusión que lo había hecho por quedarse con el taller. Entonces una vez vine acá y le pregunté a Jesús, y bueno, Libardo, ¿qué pasó? Yo no, me tocó sacarlo aquí porque ya el hombre me tenía acabadas las máquinas y no me pagaba, ya debía más de 4 millones de pesos. Y poco a poco empezaron a salir a flote verdades que por años se habían mantenido ocultas. Pueblo pequeño, infierno grande. Es el dicho popular y aquí hay que aplicarlo como debe ser. Y ese dicho cobraría más sentido en la medida en que se iba destapando la sorprendente historia detrás de este asesinato. Un romance entre Libardo y Norilce era impensable para los hijos de Jesús, pero los hechos eran irrefutables. Tendrían que aceptarlo, al menos ahora ya podían comprender quién estaba detrás de esta muerte. Pero, ¿dónde estaba Norilce? Tenían que encontrarla y escuchar su versión. Así termina la investigación de Gloria Lozano, asesino en las tinieblas. Libardo no hubiera podido quedarse con el taller porque, según la ley, quien heredaría esta propiedad sería la viuda. Pero lo que la familia supo después los dejaría perplejos.
de los rumores que andaban por aquí, por el lugar, por el pueblo, de que Norilce tenía su cuento sentimental con Libardo López. Así como lo oyen, Norilce y Libardo le estaban jugando sucio a Jesús Orlando. Yo ya empecé a sospechar del romance de Libardo y Nora. Porque ya lo veía como tan cariñoso, detalle para los niños y sucesivamente. Y en varias ocasiones yo entraba y el hombre un día lo pillé y le estaba acariciando, lo estaba abrazando allá en la cocina, ya la tenía arrinconada. Hay que recordar que fue Norilce la que presentó a Libardo con su esposo Jesús. Para mí eran enamorados desde cuando estaban en Florian, desde que venían de Florian, de Nora y Libardo. Y don Jesús no se sabía el cuento. Libardo hacía cosas como entraba a la cocina, a la habitación de mi papá. O sea, ¿por qué? Pero había algo que confirmó, más allá de cualquier duda, que hubo un romance entre Libardo y Norilce. ¿Se acuerdan de Carol, la pequeña hija de Norilce y Jesús? Poco después del asesinato, se supo que no era hija de Jesús, era hija de Libardo. La misma Norilce le confesó a la familia este secreto que tenía bien guardado. Dijo, Elsa, tengo que contarle algo. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que la niña no es hija de Orlando. Mejor dicho, la insulté. En pocas palabras, yo la insulté. Y ahí es donde yo me entero de que la hija no, la pelada no es. Le dije, sí, es que es la misma jeta de Libardo. Así le dije. Ante cualquier versión, Norilce salía a defender el nombre de Libardo. Decía, pero es que él no lo hizo. Nosotros preguntamos, pero ¿usted por qué dice eso? ¿Por qué tanta empeño y tanta fuerza en defenderlo? ¿Cómo no lo iba a defender si es que ella tuvo una hija con el asesino de mi papá mientras mi papá estaba con vida? Y de esto nos enteramos después de que mi papá murió. La conclusión de la familia de Jesús es que el asesinato lo planearon los dos, Norilce y Libardo, para quitar de en medio a Jesús y quedarse con el negocio y el dinero de su pensión. ¿Usted cree que Norilce fue la autora intelectual del asesinato de su padre? Claro, lo creo y lo sé. Y si para la Fiscalía existe alguna duda entre el romance de Libardo y Norilce, el rastro pudo establecer que ella lo ha venido a visitar en múltiples oportunidades a la cárcel Modelo, lugar en donde Libardo se encuentra recluido. ¿Cómo es posible que una mujer vaya a visitar al asesino de su marido a la cárcel? Y en esas visitas, ella le lleva comida y las cosas que necesita Libardo, porque Norilce heredó la pensión de su esposo por derecho. Pues la pensión ya la tiene Nora y pues ahí yo me imagino que de eso le llevará cosas a Libardo los domingos cuando va a visitarlo, porque es un hecho que ella va a visitarlo a la cárcel. Queríamos conocer a Norilce. La buscamos durante meses y la encontramos en un barrio del sur de Bogotá. El rastro quería preguntarle sobre su romance con Libardo y su participación en el asesinato de Jesús. Hola, buenas tardes, señora Norilce Romero. ¿Cómo está? Mucho gusto, Gloria Lozano del programa El Rastro. ¿Cómo está? Bien. Le quería preguntar sobre el asesinato de su esposo Jesús Orlando Sánchez. ¿Qué pasó ese día? No, señora, yo no doy declaraciones. Los familiares de Jesús Orlando Sánchez dicen que usted fue cómplice de ese asesinato. Porque no comprenden, pero yo no doy declaraciones. En ese momento llega José Manuel, hijo de su difunto esposo, en búsqueda de respuestas. ¿Tiempo sin verla? Hola. ¿Tanto tiempo está escondida, Nora? ¿Por qué? Siempre es que el pecado acobarda, ¿sí o no? ¿Cómo que no está escondida? Usted aparecía hace 2 años y medio con mi hermano. ¿Usted qué es lo que le pasa? ¿El pecado la acobardó? Era evidente que ella no quería hablar con José Manuel. ¿Arrendado por quién? No sea mentiroso. ¿Qué sintió el día que asesinaron a su esposo? Me sentí muy mal. ¿Y por qué se sintió mal? Porque ella no más, Nora, pero no escondí 2 años y medio afronto las cosas de una vez, Nora.
pena, pero ya le dije, voy a citar una con el abogado. No, usted, Una cita para usted. La custodia de mi hermano, la mitad la tiene mi tía. Pero, ¿Por qué se lo ¿por qué necesita un abogado si supuestamente ella no debe nada? ¿La acompañamos a llamar? ¿Va a llamar al abogado? Tiene minutos, aquí le doy. Si Para que quiere no le llamar pida al delante, tómelo. Tome, dale con él acá. Muchas gracias. Norilce, ¿durante cuántos años Libardo fue su amante? ¿Lo que tiene su hija o desde antes? Norilce, ¿qué le ha dicho usted a su hijo del asesinato de su propio padre? ¿Él sabe que lo asesinó el papá de su hermanita? Nora guardó silencio ante nuestras preguntas. No la responda por mí. ¿Cuándo va a volver a visitar a Libardo en la cárcel? ¿Cada cuánto lo visita? ¿Cada cuánto visita a Libardo en la cárcel? Al menos explíquele al país usted por qué va y visita en la cárcel al asesino de su esposa. Norilce sigue su camino, tampoco salió en defensa propia y José mira cómo se aleja con desconsuelo. José Manuel, ¿cómo se sintió con esa reacción de Norilce? No, pues, sencillamente ella, el pecado cobarda, Gloria, es muy notable que ella está cobardada, la cogimos entrevisto, no supo cómo responder, ella está llena de culpa y de tantas cosas que vean la manera en que manejó la situación. Recordemos que la familia de Johan, el hijo mayor de Jesús, llevaba sin verlo casi 3 años porque Norilce se lo llevó y desapareció. Hace poco su tía Elsa y su medio hermana Magali lo encontraron en su colegio y lo buscaron en compañía de las cámaras del rastro. Hola, mi papá divino. ¿Cómo está mi papá lindo? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sí te acuerdas? ¿Y de mí? Sí. ¿Sí cómo estás, papi? Bien. Por primera vez, después de casi 3 años, Elsa, hermana de Jesús, y Magali le podían ver la cara a Norilce después de enterarse de toda la verdad. Solo para ella. ¿Y entonces cómo vamos a hacer ahora? ¿Ahora sí se va a declarar culpable? ¿Ahora sí? ¿No debe nada? Yo necesito una explicación. Llevo 3 años buscando explicaciones. 3 años. Todos buscando explicaciones. ¿Y usted qué hace? ¿Sale corriendo? Esconderse. Eso es fácil, salir corriendo. Es lo único. Nora, la vida es justa. Justa. Usted lo sabe, más que nadie usted lo sabe, Nora. Y lo que usted ha hecho, lo que nos ha hecho a nosotros, usted lo paga, el doble. Ella mandó matar a mi hermano. Nos quitó el niño. Él es hijo de mi hermano. Sí, ella lo hizo matar porque hace con el mozo, con el papá de la chinita. Sí, y es la misma cara del reo. Ahora, si ella no debe nada, ¿qué hace allá cada 8 días, cada 15 días en la cárcel? La familia de Jesús solicitará a las autoridades que la hija de Libardo no lleve el apellido Sánchez. Entonces vamos a arreglar eso como estoy viendo, y ahora se le va a dar. Y de paso impugnamos el apellido de la niña. ¿Estamos? Sí, estamos. Después de estas duras acusaciones hechas por la hermana y la hija de Jesús Orlando, Norilce se va con sus 2 hijos, tranquila, en libertad, porque la justicia no tiene nada en su contra, por el momento. La familia de Jesús se pregunta solo una cosa. ¿Por qué dentro de la investigación jamás se mencionó el nombre de Norilce? Es por eso que le está pidiendo a la Fiscalía que se reabra una investigación en contra de ella basada en 3 argumentos que podrían ser contundentes. El primero, la relación que tenía Libardo y Norilce desde tiempo atrás, mucho antes de que apareciera Jesús en sus vidas. La segunda, las visitas constantes que Norilce le hace a Libardo en la cárcel. Y la tercera, que la hija menor de Norilce es hija de Libardo, el asesino de su esposo. Yo le pido a la Fiscalía que se le abra un proceso formal a Nora por autoría intelectual de la muerte de mi papá. El rastro quiso hablar con la fiscal segunda seccional de Cimitarra, Lucila Sánchez de Durán. La buscamos en repetidas ocasiones durante más de 2 meses para tratar de encontrar respuestas, pero no fue posible. Siempre se negó. En
este momento los familiares tienen dos pruebas que podrían ser contundentes. Una, que Norilce visita con frecuencia al asesino de su esposo en la cárcel. Y dos, es que Libardo y Norilce tienen una hija. ¿Estas podrían ser pruebas para que se abriera una investigación en contra de ella? Tomando desde ese punto de vista, se podría retomar nuevamente la investigación, pero tiene que haber una ruptura procesal, tiene que abrirse un nuevo proceso investigativo contra esta persona. Varias semanas después de la captura de Libardo, la Fiscalía le ofrece un preacuerdo. Si admite su culpabilidad por ser el autor del asesinato de Jesús Orlando, como realmente lo es, recibiría un beneficio de rebaja de penas. Libardo se allana a cargos por homicidio agravado. A cambio de ello, la Fiscalía General de la Nación pacta que concede una rebaja del 50% de la pena a imponer, partiendo del mínimo de 400 meses de prisión. El preacuerdo nos arroja una sanción penal final de 200 meses de prisión. Libardo, por el asesinato de Jesús, pagará en esta cárcel, la Modelo de Bogotá, solo 16 años de prisión. Una criatura inválida, en una silla de ruedas, sin poderse mover, después de que le ha dado el pan a una persona. No es justo porque mi papá era una persona indefensa. Mi papá no tenía cómo defenderse. Entonces, que le hubieran bajado de 45 a 16 años de prisión, y a eso sumarle las rebajas por buen comportamiento, y eso sale pagando 8, 9 años. Entonces, nosotros como víctimas sí tenemos que aguantarnos el dolor, la rabia, la impotencia, porque no podemos hacer nada. La familia quedó indignada por la condena de Libardo y porque la Fiscalía nunca involucró a Norilce en la investigación, porque Libardo nunca la mencionó ni la involucró en el asesinato de Jesús. La gran ironía es que si el plan de Libardo y Norilce era vivir juntos en los Guayabitos con su pequeña hija y poner a producir el taller para lo que sería para ellos un final feliz, fracasó. Norilce se quedó sin su esposo Jesús, también se quedó sin su amante Libardo porque está en la cárcel. Y aun cuando ella heredó el 50% de las propiedades de Jesús, ni siquiera las está disfrutando, porque tendría que compartirlas con los 2 hijos del primer matrimonio de su esposo. Norilce quedó sin nada. Mi papá le brindó su confianza, su amor, y ella simplemente jugó. No entiendo por qué no se fue con ese señor si era lo que quería hacer. No sé por qué se toma el derecho de quitarme a mi papá así cuando era lo único que yo tenía. En Guayabito hay un taller abandonado y pareciera estar listo para volver a ser ocupado y que en cualquier momento las máquinas se puedan volver a encender. Pero parece que este no es su destino. Ya han pasado 3 años y sigue oliendo. Es muy difícil. Estar acá en estos momentos sigue siendo bien difícil. Y aun cuando el autor material está en la cárcel, para esta familia, el verdadero culpable está en la calle. Y ella simplemente me lo mató, porque lo mató. Mañana que ya esté junto a ti. A Jesús le gustaba cantar esta canción. La familia conserva este video como un gran tesoro. La fotografía en tu peinado de gel y en una nota de El amargo dolor de no andar con mis pies, con orgullo y honor,
De vez en cuando visitan su tumba en este cementerio Retaninetes y nunca más andaron por entre mucha gente. Con valor soporté. y le cantan a él sus mismas estrofas, creyendo que su padre los va a estar escuchando desde el Ya cielo. no visitan familiares y amigos y nunca más sus pasos andar por la barriada. Con valor soporté el amargo dolor.